Bueno, para este día movidito traje también otros momentos, otras leyes que han reformado, reestructurado la economía y la vida en nuestro país. Vamos a hablar, lo vamos a denominar de esta manera, son los inicios de la Argentina financiera. O sea, vamos a estar hablando acerca de las leyes que sacó Alfredo Martínez de Hoz y que las continuó Carlos Menem. Así que vamos a ir del 76 al 89. Ahí en 23 años de historia económica en 20 minutos vamos a tener. ¿Qué te parece? Arranquemos entonces. Vas a empezar con los decretos ley entonces. Claro. Bien, entonces vamos a arrancar desde el principio. 1976, 24 de marzo, golpe de Estado. 5 días después del golpe de Estado, Videla nombra a José Alfredo Martínez de Hoz a cargo del Ministerio de Economía. O sea, es una de las primeras cosas que él hace. Y esto ya empieza a simbolizar algo. Ya el nombramiento de Martínez de Hoz, un tipo ligado a los grandes grupos económicos y financieros, ¿no? Él era un tipo de Acíndar en este momento. Pero esto ya, su nombramiento marca un triunfo de algo nuevo. Marca el triunfo de lo que va a ser el ala neoliberal de las Fuerzas Armadas por sobre el sector industrialista, que era el que, de diversas maneras, mejor, peor, eso lo podemos discutir, había sido la voz campante dentro de las Fuerzas Armadas, por lo menos desde el 57 en adelante, ¿no? Yo saco de acá a lo que fue la Revolución Libertadora, o fusiladora, como se le quiera decir, pero a partir de ese momento va a haber una hegemonía de este sector industrial que más o menos va a intentar hacer un poco un proyecto a lo brasilero, ¿no? Con un país industrial con baja redistribución de la riqueza. Pero bueno, el nombramiento de Martínez de Hoz rompe con esto y empieza una nueva hegemonía, si se quiere, de pensamiento dentro de las Fuerzas Armadas. Yendo ya, metiéndonos en lo que va a ser el diagnóstico del cual va a partir Martínez de Hoz, él va a decir que el gran problema de la Argentina, de la economía argentina, era el intervencionismo excesivo por parte del Estado que había distorsionado la economía, volviéndola ineficiente y alejando las inversiones nacionales e internacionales. Un comentario aparte, toda esta columna va a ser un gran... no es, nada de esto es casualidad, digo. No es casualidad que estés hablando de Martínez de Hoz y en este momento esté iniciando la sesión de Victoria Villarroel. No, para nada. Justamente, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, cualquier similitud con lo que está sucediendo, sépanlo que está todo, nada es casualidad. Que su oído disimule, nada más. Claro, exacto. Le molestaba tanto el Estado que nacionalizó la deuda, ¿no es cierto? Claro, tal cual, totalmente. Bueno, entonces, ese es el diagnóstico del que parte. Y que además él decía, otro de los resultados de todo esto había sido la creación de un Estado, en sus palabras, elefantístico y malgastador, ¿no? Un Estado enorme, va a decir. Entonces, bueno, con todo esto en mente, la solución que propone es, hay que terminar con la intervención estatal, disminuir el volumen del aparato del Estado, abrir la economía y liberar a las fuerzas productivas del mercado para que tomen la iniciativa. Todo esto bajo el lema, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? Que va a ser como su lema de cabecera del proyecto económico de Martínez de Hoz. Entonces, bueno, el 2 de abril de 1976, Martínez de Hoz presentó el Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina, que tenía como principal objetivo a corto plazo atacar la inflación, para lo cual desreguló los precios, congeló salarios y devaluó la moneda, al mismo tiempo que la dictadura disolvía la CGT, suprimía el derecho a huelga y eliminaba las convenciones colectivas salariales. Bueno, como cuando hablábamos del shock, bueno, acá también para aplicar todas estas medidas Martínez de Hoz va a necesitar del aparato represivo por parte de la dictadura. Va a necesitar que alguien le saque toda la conflictividad que todas estas medidas iban a llevar. Entonces, bueno, con el programa de recuperación es cuando empieza el proyecto económico de Martínez de Hoz. En agosto de ese mismo año se hace un nuevo régimen de inversiones extranjeras que quitaba controles, otorgaba igualdad de derechos al capital transnacional por sobre las empresas nacionales. Y además, en diciembre, como corolario de todo esto,
se sacan las retenciones a la exportación agropecuaria, se reduce el subsidio a la exportación industrial y se disminuyeron fuertemente los aranceles de importación. Entonces lo que empieza a suceder acá es la creación de un proyecto de redistribución regresiva del ingreso. O sea, que los grandes capitales, todo el ingreso que se empieza a generar por la Argentina, vayan primero a los grandes bolsillos de las empresas, Claro. y luego lo que pueda llegue a los salarios, a los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Que quedaban muy lejos, evidentemente, porque no pasó. Exacto, totalmente. En esos momentos se había dado una vueltita por acá, Milton Friedman, el economista de cabecera de Milei. Claro, por acá, por Chile, por todos lados, estaba de gira Sí. Friedman con todo esto. Lo, Y claro, lo sacaron del orto de acá, te digo. y por suerte, pero bueno, nosotros teníamos a nuestro propio, al Obviamente. autóctono. Entonces, bueno, esta redistribución regresiva va a ser considerada por el gobierno como clave para el desarrollo nacional. Se dicen, si los empresarios ganan más, en algún momento la Argentina va a ganar más también. Fórmula que jamás se ha verificado en la vida, no solo de nuestro país, sino de el mundo. En ese momento, cuando asumió la junta militar, el país tenía una deuda de 5.700 millones de dólares. Claro, bueno, ahí estábamos yendo para ahí. Todo esto, además de ser subvencionado por la represión, va a ser sustentado por una masiva toma de deuda externa. Como bien vos decías, Carlitos, De los privados. eso es después. Primero lo que va a hacer la dictadura, va a ir al Banco Mundial y va a pedir un préstamo. La deuda va a pasar de 7.800 millones de dólares a 45 millones de dólares en 1983. Sumado que en 1982 se va a nacionalizar la deuda de los privados. Pero ya vamos a llegar a eso. En junio de 1977 el plan económico se va a terminar de completar. Acá es la gran transformación de Martínez de Oz, que va a ser su reforma financiera. Para hablar mal y pronto, lo que hacía la reforma financiera es desregulaba la entrada y salida de capitales, flexibilizaba las condiciones para la creación de entidades bancarias y financieras. Ley de entidades financieras. Claro, y dejaba libradas las tasas de interés a la oferta y la demanda. O sea, desregulaba todo el sector financiero, ¿no? Se podían crear entidades bancarias, entraban y salían los capitales sin ningún control. Entonces lo que va a empezar a suceder es que la timba financiera va a empezar a generar más ganancia que producir en la Argentina. Y esa es la transformación que va a liderar Martínez de Oz. Pasar de un modelo industrial como el que se venía manteniendo, donde la ganancia estaba en la producción, a un modelo de valorización financiera, donde, como decíamos recién, la ganancia ya no está en producir cosas, en crear trabajo, sino En timbiar la guita. En timbiar la guita, totalmente, en apostar a entrada y salida de capitales, en apostar al valor del peso frente al dólar, en los plazos fijos, o sea, en cosas que no crean nada. Claro, eso está referenciado, empieza en marzo del 77, cuando ponen en vigencia el decreto ley de la ley de entidades financieras. Claro, totalmente. 77 es el año de la reforma financiera para nuestro país. Entonces, bueno, con este modelo, como decíamos anteriormente, perdían todos los sectores ligados a actividades productivas, ¿no? O sea, trabajadores y pequeñas y medianas empresas. O sea, básicamente, hablando mal y pronto también, podemos decir que toda persona, todo sector que necesitaba de cierta inversión para funcionar, iba a perder. Porque ya esa inversión nadie la iba a querer hacer. Entonces van a ganar los grupos ligados a las exportaciones, por supuesto, y a los vinculados al sistema financiero. De vuelta, redistribución regresiva del ingreso. Los grandes capitales van a ser los únicos ganadores de todo esto. Y la Argentina va a entrar en una feroz desindustrialización. Entonces, bueno, como habíamos dicho, todo esto no va a explotar justamente por la toma de deuda, pero aún así Martínez de Oz no va a lograr frenar la inflación. La Argentina va a seguir con problemas, es más, se va
a quintuplicar la inflación más o menos, se va a acelerar, por lo cual en 1981 él va a ser eyectado del cargo, pero el modelo económico había llegado para quedarse. Si bien se va a ir Martínez de Hoz, el modelo económico de valorización financiera va a seguir estando, porque justamente era uno de los principales proyectos de la dictadura. O sea, la dictadura no solo vino a disciplinar a la sociedad argentina, sino a transformarla social, política y económicamente. Entonces, bueno, sin Martínez de Hoz, no para la rabia, podríamos decir. Y acá vamos a pegar el salto. Vamos a ponerlo de esta manera. Podríamos decir que Martínez de Hoz crea la pista por donde va a correr la Ferrari de Menem. Y esta pista, esta pista va a ser pavimentada o tapado sus baches, mejor dicho, por lo que fue el descalabro económico del gobierno de Alfonsín. ¿Por qué digo esto? La situación crítica de la Argentina en el 89, con la hiperinflación, con las crisis de deuda, ¿no? Con esa Argentina que parecía que explotaba, le va a permitir a Menem, recién electo, montarse sobre todo este drama, sobre toda esta noción de la situación crítica que tenía la Argentina, y así legitimar un paquete el paquete de medidas que denominaron como la cirugía mayor sin anestesia. O sea, un paquete de medidas de reforma totalmente drástico que de otra manera hubiese sido difícil de vender. Esta cirugía que lo va a implementar acá, cuando vamos a hablar un cachito de Menem, vamos a hablar solo hasta diciembre del 89. O sea, el primer proyecto económico, vamos a ponerlo de esta manera, de su gobierno. Esta cirugía sin anestesia va a ser implementada, como decíamos, implementada en el 89 por Néstor Rapanelli, ¿no? Su segundo ministro de Economía. Y va a ser diseñada por Bunge y Born, ¿no? El grupo económico Bunge y Born, sí. El grupo económico de los más importantes de la Argentina, sobre todo de la Argentina del siglo XX, y de grupo del cual Rapanelli era directivo. ¿Ya? El país atendido por sus propios dueños. ¿Cuál fue el ministro que estuvo un mes y después Monroy fue. Falleció? Tuvo 5 días en el cargo. Bueno, más que Puerta. Más que, totalmente, totalmente. Creo que se me fue el nombre, no sé, Arturo no, pero Monroy era el primer ministro de Menem. Entonces, bueno, lo que vamos a analizar acá van a ser las dos leyes fundamentales sobre las cuales despunta todo. La ley Arturo era, me parece. Arturo. La ley de emergencia económica y social y la ley de reforma del Estado. Dos leyes claves para pensar el menemismo. Para pensar el menemismo y para pensar la transformación de la Argentina, el nacimiento de la Argentina financiera. La ley de emergencia económica y social suspendía los subsidios, todos, y autorizaba el despido de empleados estatales. Y junto con ella, la ley de reforma del Estado le permitía al gobierno privatizar las distintas empresas estatales que hasta ese momento el Estado argentino seguía poseyendo. O sea, lo que va a hacer, sí, Martínez de Hoz limpia la cancha en cuanto a la relación del Estado con la economía. Menem lo que va a hacer es terminar ese trabajo, ¿no? Si Martínez de Hoz va a tirar el centro, Menem va a cabecear y meter el gol. En sus términos, ¿no? Claro. Su gol. ¿Por qué digo esto? Porque Menem va a animarse a dar este paso que ni la dictadura había hecho o no había tenido el tiempo suficiente para hacer, mejor dicho, que es esto, la privatización de las empresas estatales. Acá es donde Menem termina de desmantelar todo el estado de bienestar que había sido construido sobre todo por el peronismo, ¿no? Martínez de Hoz va a dejar la Argentina abierta al capitalismo internacional y Menem va a terminar de destruir su principal resistencia, ¿no? Era que este estado robusto que se había construido en la Argentina. En los siguientes 10 años del menemismo se van a privatizar
las empresas públicas de servicios, gas, teléfono, agua, electricidad, correo, transporte, ¿no? Ferrocarriles, subterráneos, aerolíneas argentinas, energía como YPF, hidroeléctricas, petroquímicas, también empresas siderúrgicas, astilleros, puertos, la flota mercante del Estado va a ser vendida y se van a desmantelar las juntas reguladoras de carne y granos. O sea, todos los instrumentos que el Estado había logrado mantener pasada la dictadura, todos los instrumentos de control de la economía van a ser desmantelados y vendidos al mejor postor, gracias a estas leyes. Entonces, bueno, lo que va a terminar haciendo es Menem va a terminar, como les decía, ¿no? Va a terminar de hacer este gol, y este gol va a ser pasar del estado de bienestar creado en el siglo XX, sobre todo, como decíamos, por Perón, pero bueno, también, digo, es un estado que diferentes gobiernos van a hacer su aporte, pasar de ese tipo de estado a un estado mínimo. O sea, un estado que era el triunfo justamente del proyecto de Martínez de Oz. Un estado que estaba desprovisto de todo mecanismo de control en la economía. Y el lema de nacimiento de este va a ser: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Entonces, bueno, me pareció interesante traer estas leyes que reformaron la vida en la Argentina, sobre todo hoy, que estamos ante un momento bastante crucial para lo que se va a venir en nuestro país. Y muy similar, aparte. Y muy similar, totalmente. Con otras variables, porque en ese momento todavía no se hablaba el tema del litio. Totalmente. No estaba Vaca Muerta. Pero sí había una gran depredación con el tema de la pesca. La riqueza actícola en ese momento fue un asesinato lo que hicieron. Pero bueno, estamos ante el segundo crimen. El segundo crimen. O el tercero. Tal cual, o el tercero, sí. Pero nada, una de las cosas que siempre me quedan pendientes cuando se hablan de estas raíces, ¿no es cierto?, que han generado la deuda del país, es, por ejemplo, ¿a quiénes se les nacionalizó la deuda? ¿Quiénes fueron los que recibieron esa bendición del Estado, diciéndoles, bueno, ustedes no deben más nada, ahora lo debemos todo, el Estado es el que tiene que pagar? Esos privados. ¿Y quiénes fueron los que se vieron beneficiados con todo este desastre que armó Menem? ¿Cómo se vuelve a replicar en tiempos de Macri? ¿Y quiénes son los que están funcionando hoy ya desde dentro del Estado? Si tiene alguna similitud los apellidos o los personajes, o son los hijos, algunos nietos también, que siempre se vieron beneficiados a costa del Estado y a costa de hambrear al pueblo. Sí, son siempre los mismos, justamente. Son cosas que se van repitiendo. Es una tradición. Nombre para y ellos. apellido. Eso es lo que hay que hablar. Yo lamento no poder sacarlo a Mayán, porque yo lo que sí le preguntaría a Mayán, que fue el presidente de la Comisión de Endeudamiento, él tiene que tener los nombres y los apellidos de este histórico desastre que han provocado en el país. Totalmente. Pero Mayans ahora en este momento está hablando en el Congreso, así que no está hablando en este momento. Mucha pero bola no me va a dar. No te va a dar, no creo que te conteste el teléfono en este momento, pero bueno, le mandamos un saludo ahí a José Mayans, qué sé yo, ya que estamos el formoseño. Mati, me encantó, como siempre, nada, el placer de tenerte aquí. Hoy, ya sabes, estamos un poquito a los tumbos, hoy con a las apuradas, sí, hoy estoy estresado directamente, pero bueno, es así, hay más gente en este momento en el Congreso, un fuerte operativo de seguridad, fuerte